Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado nuevamente el privilegio de poder estar reunidos en este lugar esta tarde. Ya que esta mañana estuvimos acá un grupo de hermanos alabando y exaltando el nombre del Señor. Vamos a continuar, hermanos, en esta noche en el capítulo número 9 del libro de Salmos. Capítulo número 9. Vamos a leer dos versículos. Tienen el capítulo número 9. Amén. Dice el versículo 9 y el versículo 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Sea usted, Padre, obrando en cada uno de mis hermanos, obra en mi vida, Señor, para que pueda, Señor, exponer su palabra correctamente, Señor, y que pueda llegar, Señor, al corazón de aquellos, Padre, que les hace falta, Señor, entendimiento, Padre, y también sea de bendición para aquellos que entienden aún más, Señor, de lo que yo he llegado a entender. Sea usted obrando, Señor, en nuestra congregación en esta noche. Bendíganos, Señor, por medio de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos estado leyendo, hermanos, y hemos visto cómo la vida, de acuerdo a los salmos que hemos leído, es una constante queja de David, que presenta delante de Dios a través de sus oraciones. Pero así también, hermanos, ¿verdad? Hemos visto los cambios radicales que muchas veces presenta en cuanto a pedir al Señor, pedir protección, pedir, ¿verdad?, consuelo en los tiempos de angustia. Y por eso, hermanos, es que nosotros siempre debemos recordar esas palabras y recordar, hermanos, que debemos de leer las Escrituras no solamente por leerlas, sino retenerlas en nuestros corazones, ya que en su momento el Señor es quien se encarga de poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, recordar esas palabras por medio del Espíritu Santo, recordar esas palabras que hemos leído, la cual nos trae consuelo a nuestra vida, ya que el Señor, ¿verdad?, como prometió, Él cumple su palabra, es fiel, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Que Él enviaría un consolador, el cual nos recordaría todas las cosas. De manera que nosotros no podemos, por nosotros mismos, tener ese impulso o tener esa decisión o tener esa confianza o convicción para poder creer lo que la palabra del Señor dice y que la palabra del Señor nos va a traer consuelo a nuestra vida. Solamente por medio del Consolador, el cual nos ha sido dado, por medio de Jesucristo, nosotros podemos llegar a ese entendimiento de que los salmos, ¿verdad?, fueron escritos, toda la Escritura ha sido escrita e inspirada por Dios para nuestro beneficio. Y lo que encontramos acá es, ¿verdad?, el título que tiene, una acción de gracias de David por la justicia de Dios. David ha visto la justicia de Dios ya cumplida en diferentes ocasiones, ¿verdad?, llegar a este salmo, y debemos de saber algo, hermanos, que él en su momento, como hemos aprendido, él ha depositado plenamente su confianza en Dios. Él no ha confiado en sí mismo, ni ha confiado en las personas que lo rodeaban, ni ha confiado, ¿verdad?, en ningún tipo de fuerza, ningún tipo de armamento, sino que la confianza la ha puesto en Dios. Y siempre él ha expuesto de que él puede ver en el futuro, por la respuesta que espera recibir del Señor, la confianza que ha puesto en el Señor, él espera ver respuestas positivas. Él espera ver buenos resultados a las peticiones que él ha puesto delante del Señor, y los ha visto. Y eso lo vamos a encontrar en este salmo, porque este salmo, hermanos, comienza, ¿verdad?, como una oración en la cual, como dice, ¿verdad?, está dando acciones de gracias al Señor. Pero en el versículo 13, cuando lleguemos al versículo 13, vamos a encontrar ese cambio radical del cual hablo, hermanos, que lo encontramos en diferentes de las oraciones, ¿verdad?, que David presenta delante de Dios, lo cual es pedir al Señor por justicia, pedir, ¿verdad?, porque sea Él librándolo de las aflicciones. El salmista se vuelve a Dios siempre con nuevas peticiones, y cuando nosotros, hermanos, pensamos la vida que llevamos a diario, siempre experimentamos cosas, hermanos, que son incomprensibles. Yo esta semana he tenido una semana muy triste,
Una semana que, bueno, 4 días, yo creo que hasta ayer viernes empecé a sentir un poco de descanso, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que nosotros meditamos en la palabra del Señor. El descanso no viene por lo que nosotros podamos hacer o por lo que nosotros podamos aplicar en nuestra vida hablando humanamente. El descanso viene por la palabra del Señor, porque desde el día lunes comencé con problemas psicológicos, diría yo, lo cual tuve un problemita ahí un poco serio que costó una buena cantidad de dinero y lo cual es bien extraño porque solamente Dios permite que las cosas pasen y que no haya ni una palabra al respecto. Que no haya ni una palabra al respecto, pero la culpabilidad que yo sentía en mi corazón me llevó a quebrantarme en repetidas ocasiones durante el día, lunes, martes, miércoles, y llegaba y ya me parecía pues que cuando me veían, ¿verdad?, llegar a la compañía cada vez que entraba, ya me parecía que me preguntaban, ¿verdad?, que se había estado llorando, que se había estado, pero gracias a Dios, ¿verdad?, no son tan curiosos. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, muchas de las cosas, hermanos, que nosotros pasamos inexplicablemente, Dios toma el control de ellas y nos guía por el camino correcto. Nosotros, hermanos, cuando leemos este salmo, encontramos, ¿verdad?, también que está conectado con el salmo número 10. En el salmo número 10 encontramos de que ya es algo diferente. David, ¿verdad?, está presentando un clamor delante del Señor. Y como sabemos, hermanos, y hemos explicado de que en el tiempo, ¿verdad?, de antes, la Biblia, en las Escrituras, pues, ¿verdad?, no estaban divididos los libros, no estaban divididos los capítulos, no estaban divididos los versículos. De manera de que originalmente pudo haber sido un solo salmo, puesto que un tercio, ¿verdad?, de la literatura hebrea está compuesta por este tipo de literatura, ¿verdad?, que es poética. Encontramos bastantes poesías, bastantes pasajes bíblicos, como cuando recordamos, hermanos, estudiamos el libro de los Proverbios, los cuales también hablan de bastantes frases, hermanos, que cuando nosotros las recordamos, muchas veces no porque nosotros queramos, sino en la situación que estemos pasando, si verdaderamente creemos en la palabra de Dios, recordamos esos pasajes y esos pasajes nos llevan a tener una solución a nuestros problemas, a tener un consuelo o a encontrar la salida a aquello a lo cual nosotros pensamos que no tiene remedio, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de nuestras vidas. Y esto se ve especialmente, ¿verdad? Nosotros cuando leemos las poesías, también las encontramos en diferentes de los libros, ¿verdad? De los diferentes libros de la Biblia encontramos bastantes poesías, exhortaciones, encontramos, ¿verdad?, consejos, pero muchos de ellos no son muy bien recibidos, no solamente por el mundo, sino también dentro de la iglesia, ya que cuando hablamos, ¿verdad?, en el libro de Ageo, llegamos a Malaquías, y el Señor pues hace bastantes exhortaciones, especialmente, ¿verdad?, en aquello de las ofrendas, lo cual es cuestionado no solamente por el mundo, sino personas que de verdad les hace falta bastante entendimiento o bastante discernimiento de la palabra del Señor, no llegan al entendimiento de que las cosas, hermanos, que están escritas en la Biblia, nosotros debemos de apegarnos a ellas y no es necesario dar una gran explicación al respecto, usando, ¿verdad?, términos humanos, usando palabras humanas. La Biblia se interpreta sola. Por eso, hermanos, pero como digo, no solamente por el mundo, sino dentro de la iglesia, en aquellos en lo cual, ¿verdad?, en los cuales hay bastante ignorancia y falta de lectura. Pero también, hermanos, sabemos de que son secciones, ¿verdad? Cuando hablamos del Antiguo Testamento y de los libros de los profetas, ¿verdad?, y las poesías, estas son secciones o frases, pues, que pertenecen al canon, ¿verdad?, bíblico, al canon hebreo. Entonces nosotros, hermanos, de la misma manera, ¿verdad?, cuando leemos, ¿verdad?, estos dos salmos, sabemos, ¿verdad?, por lo que leemos a través de los materiales, como siempre decimos, de estudio, nos damos cuenta, ¿verdad?, que juntos forman una sola frase o una sola composición. Dice el versículo 1 del capítulo 9, te alabaré, oh Jehová,
con todo mi corazón contaré todas tus maravillas. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros sentimos, verdad, cuando estamos hablando de que aquí comienza, verdad, dando gracias al Señor, el salmista? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es, verdad, nuestro pensamiento cuando nosotros creemos en la palabra del Señor y venimos a darnos cuenta de que lo que el Señor nos ha ofrecido y que nosotros al recibirlo, lo que es el perdón, la justificación, verdad, la santificación, nosotros hemos sido ya beneficiados? El sentimiento viene a nuestras vidas y lo primero que nosotros sentimos, hermanos, si usted lo sintió, yo lo sentí, fue correr a contar, verdad, de nuestras maravillas, de las maravillas del Señor, perdón, como lo hizo la mujer samaritana, que dejó, dice, todo y salió corriendo, verdad, a contarles a los del pueblo. Yo recuerdo cuando salí de la iglesia donde estuvimos, donde yo me presenté ante el altar, verdad, hice mis promesas delante de Dios. Recuerdo de que una semana más tarde estaba hablando con uno de mis amigos que tenía, que era bien vulgar y tenía un montón y los tiene hasta ahorita, los problemas. Y empecé a hablarle, sin ningún conocimiento, empecé a hablarle de la palabra del Señor. Y él, pues, verdad, siendo supuestamente católico, me dijo, verdad, cuando ya vio que le estaba hablando, verdad, de una forma diferente. Es notorio porque cuando el cristiano habla, se conoce por su vocabulario, por su modo de hablar y lo que habla. Ya no es lo mismo. Años de conocerlo y él me iba hablando diferente y vio de lo que le estaba hablando y me dijo: yo soy católico, nací en esa religión, verdad, con mis padres, y en esa religión voy a morir. Y luego le hice unas preguntas, hablando, verdad, siempre de la palabra del Señor. No recuerdo exactamente cuáles fueron, pero sí sé que venían, verdad, de parte del Señor las preguntas que le hice, las cuales su rostro se entristeció, su rostro, verdad, se inclinó y nomás escuchó todo lo que le dije, verdad. Y bueno, yo me despedí, verdad, tranquilo, me fui. Y hasta hoy día, hermanos, yo sé que siento ese mismo deseo, la felicidad y el deseo de contar siempre lo que son las maravillas de Dios. La palabra en hebreo, verdad, cuando vemos la traducción al español, se refiere, verdad, a los grandes hechos de Dios. ¿Y cuáles son, hermanos? Primeramente, como hemos explicado, los grandes hechos de Dios los empezamos a ver desde el principio de la creación del mundo. Cuando vemos las obras del Señor, cuanto más, hermanos, cuando venimos, verdad, a ver todo aquello que Dios ha hecho por nuestra vida y lo que hizo, verdad, enviando a su Hijo amado para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, y que nosotros tuviéramos la gran oportunidad de también abrir nuestra boca para hablar de las bendiciones que Dios nos ha dado, del gran regalo que Dios nos ha dado. Esas son, hermanos, las maravillas de las cuales nosotros debemos de hablar siempre. Nunca debemos olvidarlas. Hemos visto la intervención que el Señor ha hecho, verdad, a lo largo de la historia. Por ejemplo, si hablamos de el Éxodo, cuando Dios, verdad, con su mano poderosa sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. No hay ninguna diferencia, hermanos, a la esclavitud que nosotros vivimos en un tiempo en el pecado. Porque vivimos, hermanos, siendo esclavos del pecado. El enemigo nos manipulaba de un lado para otro, para donde él quería. Y nosotros, hermanos, como dice, verdad, Proverbios, no recuerdo el capítulo, creo que es el 27, si no me equivoco, pero habla acerca del borracho. Lo que el borracho hace, el borracho toma, verdad, se golpea, le pasa todo lo que le pasa, pero cuando dice él mismo que cuando despierta, de que no ha sentido nada y que lo vuelve a hacer. Así éramos nosotros, hermanos, cuando estábamos en el mundo. Mas ahora tenemos ese deseo de contar, verdad, lo que nosotros hemos entendido acerca de lo que son las maravillas de Dios. Por eso es que el salmista decía que contaría las maravillas de Dios. Así nosotros también debemos de contarlas. En el versículo 3 dice: mis enemigos, dice, volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Hermanos, aquí el salmista está afirmando, como también hemos mencionado, siempre depositando la confianza en nuestro Dios, depositando la confianza en Jehová. Él tenía esa certeza de la victoria que él tendría en las diferentes situaciones o las peticiones que él estaba poniendo delante de Dios. Él sabía muy bien de que serían respondidas positivamente, porque esa era la esperanza que él ponía siempre
en el futuro, ¿verdad? La esperanza la tenía puesta en Dios y los resultados, por lo consiguiente, eran resultados positivos. Cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, sabemos, hermanos, de que podemos alcanzar muchas metas, esforzándonos, trasnochándonos, trabajando extra, podemos llegar a hacer muchas. Y el mal, ¿verdad? La raíz de todos los males, sabemos de que es el dinero, pero es lo que más enfoca a la humanidad en el tiempo, ¿verdad? En todos los tiempos ha sido así. Enfocarse en lo económico, construir, hacer construcciones, hacer diferentes cosas que al final todo queda atrás. Mas nosotros tenemos esa bendición que el Señor nos ha dado, de que podamos entender lo que es la palabra del Señor y que los resultados, hermanos, que nosotros vamos a ver en nuestra vida en un futuro son resultados positivos, hablando de la vida espiritual a la cual nosotros nos estamos sometiendo cada día, sometiéndonos, ¿verdad?, en la voluntad del Señor, dejando de lado, pues nosotros, en la misma forma que lo hacía, ¿verdad?, David, nosotros debemos de dejar de lado las realidades pasadas, quiénes éramos nosotros o qué hicimos. Debemos de enfocarnos siempre en depositar nuestra confianza solamente en Dios, porque Él es el único que nos puede guiar por el camino correcto. Él es el único que nos puede sacar de cualquier sufrimiento que nosotros, hermanos, podamos padecer. Él nos sacó cuando nosotros padecimos en diferentes tristezas, diferentes situaciones, escasez, cualquier situación. Nosotros siempre debemos de recordar que todo, hermanos, toda buena dádiva viene de lo alto, como leíamos en Santiago, del Padre de las luces. Dios es el que se encarga, hermanos, de nuestra vida, y Él siempre nos va a poner en un lugar, hermano, en el cual nosotros vamos a poder ver los resultados de aquel clamor, siempre y cuando nosotros clamemos a nuestro Dios con confianza, con convicción, creyendo en su palabra. ¿Y cuál era, hermano, la razón, verdad, que tenía David para decir con tanta certeza lo que él decía, verdad, que su confianza estaba en Dios? Él tenía esa certeza y la misma debemos de tener nosotros. Por eso siempre, hermanos, debemos de preguntarnos cuál es, verdad, nuestra confianza, o en quién estamos confiando. Si estamos confiando verdaderamente en Dios o estamos confiando en nuestra capacidad. La confianza debemos siempre depositarla en Dios. ¿Y por qué razón? Dice el versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Ese es nuestro Dios, hermanos. Cuando nosotros nos presentamos con cualquier causa delante de Dios, y Dios, que conoce nuestro corazón, sabe de que nosotros estamos clamando, no solamente con palabras, porque muchas veces no salen las palabras, hermanos, como les digo, yo, hermanos, soy bien llorón, la verdad, soy bien llorón. A veces resulto llorando en mi casa y recuerdo lo que he pasado con mi esposa, lo que tantos problemas, y me quebranto y empiezo a llorar y quiero orar, pero no puedo, no salen las palabras. Pero Dios conoce nuestro corazón, Él es un Dios omnisciente. El Señor conoce nuestra condición, conoce, verdad, todo aquello que nosotros estamos pasando, y cuanto más, hermanos, cuando nosotros tenemos esa voluntad y de abrir, verdad, nuestra boca y poder exponer nuestras quejas delante de nuestro Dios. El salmista, hermanos, sabemos de que no está confiando en sí mismo cuando dice: te has sentado, dice, en el trono juzgando con justicia. La confianza no la tiene en sí mismo, sino la confianza en el Dios justo, el Dios que juzga rectamente todo aquello a lo cual nosotros, hermanos, podemos, verdad, de lo cual nosotros podemos presentar nuestras quejas delante de nuestro Dios. Él está confiando plenamente en el carácter justo de Dios, como un Dios justo, como un Dios soberano que ha hecho, verdad, todo lo que Él ha querido. Ese es nuestro Dios, hermanos. La justicia que nosotros vemos acá en la tierra, vemos bastante publicidad, y se ven bastante, hermanos, justicias que aparentemente se están haciendo porque la persona, o los jueces, o los presidentes, lo que sea, ¿verdad?, son personas justas, pero en realidad siempre hay, ¿verdad?, un lado oscuro, siempre hay una parte de lo que es, ¿verdad?, conveniencia. Pero con nuestro Dios no sucede de la misma manera. Nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios justo que juzga rectamente.
Dice en el capítulo 5, si vemos ahí atrásito, en el versículo 4, el versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y dice el versículo 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Cuando decimos, hermanos, hablamos de la diferencia de las justicias que nosotros vemos en la tierra. Hay una gran diferencia, y eso es lo que leemos acá. Dios es un Dios justo. Un Dios, hermanos, que, como dice la palabra, en ningún momento tendrá por inocente al culpable. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, creo que es el versículo, pero dice que aquí, dice, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como la del Hijo, por tanto, alma que pecare, esa morirá. El alma que peque va a morir. Eso es lo que el Señor ha dicho, y no importa, ¿verdad?, la intervención que nosotros hagamos. Estamos hablando en aquel día, hermano. En este momento nosotros no debemos de olvidar de orar por todos aquellos inconversos, de orar por aquellos que están, ¿verdad?, debilitados, como leía al principio el hermano en Romanos, que debemos de mantener, ¿verdad?, esa fortaleza. Y la fortaleza, hermano, la vamos a mostrar siempre clamando por todos aquellos que están, ¿verdad?, flaqueando, por decir así, en el camino del Evangelio, que han creído, pero que verdaderamente el enemigo está tomando, de alguna manera está tomando ventaja y los está desviando a apartarse de los caminos del Señor. Como dice la palabra, nosotros, hermanos, no es necesario, ¿verdad?, que tengamos el atributo que solamente a Dios le corresponde de la omnisciencia, pero sabemos muy bien que el cristiano es por los frutos que se conocen. Y cuando nosotros empezamos a ver, hermanos, que hermanos están fallando continuamente, no hablo, hermanos, de hermanos que padecen enfermedades o hermanos que trabajan en su día, ¿verdad?, que no pueden estar acá en este lugar, sino estoy hablando de aquellos, ¿verdad?, que prefieren mejor quedarse en casa, prefieren mejor decir, ¿verdad?, está lloviendo, está nevando, está frío, y deciden quedarse en casa. Allí hay un peligro en la vida de todo cristiano que va bajando la guardia, y puede llegar el momento en que el Señor, como nosotros sabemos, Él ha prometido que a un determinado momento Él vendrá por su iglesia. Y el peligro que corren es que en ese momento, ¿qué los va a encontrar haciendo el Señor? ¿En dónde los va a encontrar? Ahora, nosotros, hermanos, si vamos acá al versículo 5, del capítulo 9, dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Nosotros tenemos ciertas, lo que debemos prestar atención acá, hermanos. Primero, el juicio al cual, ¿verdad?, David pues esperaba cuando él ponía sus peticiones delante de Dios. Y aquí está haciendo una afirmación, ¿verdad?, de la respuesta. Dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, dice, y dice que borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los malvados, hermanos, y los perversos serán borrados y serán dejados, ¿verdad?, en el olvido, y eso con un solo propósito, es de que no sean recordados ya más. Nosotros, hermanos, podemos tener memoria en esta tierra, ¿verdad?, de las personas que han muerto. Podemos recordar, hermanos, cosas buenas, cosas malas, pero si nosotros prestamos atención a lo que estamos leyendo acá en lo que es la palabra del Señor, dice: borraste el nombre de ellos. O sea, no estamos hablando solamente, hermanos, de borrar, ¿verdad?, solamente como que nosotros borremos un nombre, sino estamos hablando, hermanos, de que estas son palabras inspiradas por nuestro Dios. No es que un ser humano ha hecho, ¿verdad?, borrones en un libro de nombres para volverlo a escribir. Dice que ellos no serán recordados jamás, por eso dice eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. De manera que es, hermanos, todo lo contrario a lo que nosotros pues podemos esperar. Es todo lo contrario al suceso, hermanos, que acontecerá a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que luchan hasta el fin. Ocurrirá algo diferente en sus vidas, porque todos, ¿verdad?, los que luchemos hasta el fin sabemos, hermanos, y como aprendíamos,
vamos a estar delante de la presencia del Señor, alabándole y exaltándole en su gloria. Dice acá el versículo 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ese, hermanos, es el resultado para nosotros. Cuando nosotros luchamos, hermanos, hasta el fin, por hacer la voluntad de Dios, vamos a siempre mantenernos en esa perseverancia. Y nuestro propósito, hermanos, es siempre alcanzar esa meta. Alcanzar esa meta a la cual, verdad, sabemos de que muchos llegaron, pelearon, lucharon hasta el fin. Los apóstoles, hasta el día de su muerte. Ellos alcanzaron, como decía el apóstol Pablo, había peleado la buena batalla y había guardado la fe. Ahora la pregunta es, hermanos, como siempre debemos de hacer, ¿verdad?, un análisis en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de nuestro Dios? ¿Estamos perseverando? ¿Estamos luchando? ¿Estamos luchando por hacer lo que es la voluntad de Dios? Esta, hermanos, sabemos de que era la esperanza de David. Y la esperanza de nosotros también, hermanos, es que un día Dios, verdad, hará justicia. Todo aquello, hermano, que nosotros podamos padecer no es nada comparado a lo que nosotros veremos, verdad, en aquella gloria. Por eso, hermanos, siempre debemos recordar, verdad, estuvimos recibiendo enseñanza. Veamos en Apocalipsis capítulo 3, en las enseñanzas, verdad, las iglesias, las diferentes iglesias, encontramos, hermanos, verdad, una porción en la cual nosotros debemos de prestar atención, porque cuando leemos esta porción bíblica nos vamos a dar cuenta, hermanos, y vamos a sentir el deseo, tal vez, verdad, de hacer un análisis en nuestra vida, cuál es nuestra condición, porque muchas veces vamos a aparentar estar bien, va a parecer que estamos bien, cuando nos vemos físicamente riéndonos, hermanos, y lamentablemente nuestra vida espiritual es un verdadero desastre. Pero en el capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es lo que hablaba, hermanos, que muchas veces vamos a aparecer, ¿verdad? Cuando nos vemos bien físicamente, aparentamos estar vivos y podemos sonreír, podemos hablar, hermanos, muchas veces, incluso de la palabra del Señor, podemos entrar en una conversación, pero dentro de nosotros es como nosotros, hermanos, debemos de analizar cómo está nuestra vida delante de Dios. Dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso, hermanos, da una afirmación de cómo nosotros debemos de estar, velando siempre, esperando en el Señor. Es triste, hermanos, que nosotros, si no velamos por nosotros mismos, mucho menos, hermanos, vamos a velar por aquellos, ¿verdad?, que nos rodean, por aquellos quienes, ¿verdad?, tenemos, nuestros familiares, nuestros amigos. Si no estamos velando por nosotros mismos, si estamos dejando de lado el consejo de la palabra del Señor. La pregunta es, las personas con las que compartimos, las personas, aquellas que nos rodean, con las cuales nosotros tenemos la oportunidad de conversar, ¿qué cuenta le daremos al Señor en aquel día cuando se nos pidan cuentas? Que no abrimos nuestra boca, ¿verdad? No prestamos atención tanto para vivir nosotros velando, mucho menos, ¿verdad?, para hablarles del Evangelio y persuadir a las personas de lo que la palabra del Señor enseña, que hay una gran necesidad de congregarse. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas, dice en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es la bendición, hermanos, la diferencia. Primero ha dicho de que el salmista, ¿verdad?, de que de los malos, los malvados, el nombre será borrado. Pero aquellos que luchemos hasta el fin, dice que seremos vestidos de vestiduras blancas, y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Y nuestro nombre será confesado delante de nuestro Dios y delante de sus ángeles.
Dice el versículo 6, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros, hermanos, somos una de las iglesias. Debemos de prestar atención a lo que la palabra del Señor dice. Y esa era la confianza, como decía, hermanos, que tenía David, y es la confianza que nosotros debemos de tener como cristianos. Ahora otra pregunta es, ¿cuál es la confianza o cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Tenemos esperanza de llegar al cielo o tenemos esperanza de llegar a nuestros días deleitándonos con lo que este mundo ofrece, trabajando duro para poder prosperar económicamente y llegar al final y presentarnos delante de Dios con las manos vacías, hablando espiritualmente? El tiempo es ahora, hermanos, que comencemos a dar frutos, que comencemos a leer la palabra del Señor, a meditar en ella, que comencemos a confiar en el Señor y depositemos nuestra vida sabiendo, hermanos, que la palabra es verdadera. Nosotros muchos la hemos confirmado, yo estoy seguro, hermanos, porque el cambio de vida que hemos tenido cuando venimos al Señor ha sido un cambio bien radical, diría yo, en cuanto a la costumbre que teníamos. En mi ejemplo, una costumbre de vivir bien, de gastar en lo que queríamos, de ganar muy bien. Ahora, hermanos, creyendo lo que la palabra del Señor dice, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Y eso yo lo he comprobado en mi vida. Porque hasta hoy día, hermanos, he comido mejor que lo que comía antes cuando ganaba mejor. He dormido mejor, he tenido más comunión con mis familiares. Es una mejor vida. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a vivir afanados con una falsa esperanza? Una falsa esperanza, como se mencionó, no es, ¿verdad?, negativo comprar un seguro de vida. Comprar un seguro, ¿verdad?, que deje, en palabras salvadoreñas, bien alivianado, ¿verdad?, que pongamos de beneficiarios. Pero sí no debemos de enfocarnos en trabajar horas extras con el propósito de prosperar y construir algo, lo cual al final no va a servir de nada el día que nosotros entreguemos, ¿verdad?, nuestra vida y que estos cuerpos vuelvan a la tierra. Hay una esperanza, hermanos, y cuando leemos acá, seguimos leyendo en el capítulo 9, versículo 9, la esperanza de nosotros dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuál es, hermanos, cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida? Hay hermanos que han pasado situaciones más tristes que las que pude haber pasado yo, o pudo haber pasado tal vez, ¿verdad?, cualquiera de nosotros. Pero siempre han encontrado el refugio en nuestro Dios. Y prueba de ello, hermanos, es que hasta hoy en día los vemos firmes, parados, firmes, luchando, con el deseo de caminar, sabiendo de que Dios ha estado ahí siempre con ellos en el tiempo de la angustia. En Dios, ¿verdad?, en Jehová encontraron el refugio. Y habla, hermanos, acerca del pobre. Sabemos, hermanos, que la pobreza no es, hermanos, literalmente, ¿verdad?, un pecado. La pobreza, hablando, ¿verdad?, en lo material. Pero podemos pensar, hermanos, ¿verdad?, en la pobreza espiritual que puede haber en nosotros. Dice de que encontraremos el refugio, ¿verdad?, en nuestro Dios. A Él podemos acercarnos y el Señor, ¿verdad?, que es rico en misericordia, que es rico en conocimiento, en sabiduría, Él nos guiará por el camino en el cual nosotros iremos descubriendo de que no hay nada mejor, no hay mejores riquezas que buscar siempre, ¿verdad?, en lo que es la palabra del Señor. Y Él nos da la sabiduría para eso, el refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán, dice el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora, ¿quién de nosotros, hermanos, puede quejarse delante de Dios? ¿Sería algo erróneo el quejarse delante de Dios cuando nosotros, hermanos, sabemos que primeramente cuando Él nos dio la oportunidad de creer en la palabra del Señor, le buscamos a Él, hermanos, y confiamos en Él, y llegamos a conocer verdaderamente su nombre. Llegamos a conocer verdaderamente su nombre. Y dice acá que Él no nos desamparó y no nos ha desamparado y no nos va a desamparar por cuanto nosotros continuaremos, como dice acá, que Él, ¿verdad?, nunca desamparó a aquellos que le buscaron.
Nosotros, hermanos, si confiamos verdaderamente en Dios y nos apegamos a su palabra y vivimos plenamente confiando en Él, buscándole en todo tiempo, sabemos de que Él nunca nos desamparará. Por eso, hermanos, siempre, como leíamos en el Salmo capítulo 5, hay palabras, hermanos, como digo, siempre debemos de recordarlas. Y dice en el versículo 11, alégrense todos los que en ti confían. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre. Porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Estamos amando al Señor, hermanos. Una cosa, como decía, hermanos, es fácil para nosotros muchas veces hablar de la palabra del Señor. Hablar muchas cosas. Pero la pregunta es si verdaderamente estamos amando, ¿verdad?, el nombre del Señor. Si estamos amando a nuestro Señor. Y es por los frutos que vamos a demostrar eso, porque es fácil decir sí. Es fácil decir sí. Aún, hermanos, cuando nosotros, no quiere decir que el estar constantes acá congregándonos, ¿verdad?, estamos mostrando el amor a Dios. El amor a Dios lo vamos a mostrar afuera, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en cualquier lugar que nos encontremos, vamos a mostrar que verdaderamente amamos el nombre del Señor. Y dice acá el versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Qué más le podemos pedir al Señor nosotros? Si hemos sido ya rodeados de su favor en cuanto, hablando, hermanos, en el tema de la salvación. Hablando en términos que nosotros, hermanos, ya no tenemos nada por qué afanarnos en esta vida. No debemos preocuparnos, hermanos, por cómo le vamos a pagar a Dios. Todo, hermano, lo que hacemos debemos de hacerlo por agradecimiento, porque ya Dios, ¿verdad?, recibió el pago por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De esa manera que nosotros se nos ha dado la oportunidad y la confianza y la esperanza, hermanos, y la certeza de que podemos alegrarnos en nuestro Dios porque nosotros confiamos en Él. Dice el versículo 11, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Nuevamente, hermanos, debemos de recordar, hermanos, que debemos de publicar siempre. En este caso, hermanos, sabemos de que David estaba hablando de que publicaría en los lugares más públicos, ¿verdad?, de Jerusalén, las grandes maravillas de Dios. De acuerdo, hermanos, a lo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, en la historia o en el mapa, Sión, ¿verdad?, se encuentra al norte de la ciudad de Jerusalén. Pero siempre debemos de tomar en cuenta, hablando, hermanos, hablaba David y decía, ¿verdad?, tomando en cuenta de que no importaba el tamaño, ¿verdad?, de la ciudad o del monte, no, lo que él, ¿verdad?, las maravillas, las grandes maravillas que él iba a contar no estaban basadas en el tamaño de aquel monte, sino porque, ¿verdad?, hablamos de la ciudad, hermanos, de la ciudad santa, del lugar donde está localizada, ¿verdad?, donde está localizado el templo, por decirlo así, de esa ciudad que era la ciudad de Dios, Jerusalén, ¿no?, las maravillas de Dios. Él las iba a contar, ¿verdad?, en ese lugar, en los lugares más públicos. La referencia a Sión, ¿verdad?, esto incluye todo lo que es la ciudad de Jerusalén, a pesar, ¿verdad?, de que está, como decía, a un lado, al norte, pero esto implica lo que es la ciudad de Jerusalén, esta ciudad de Sión terrenal que se menciona, hermanos, ¿verdad?, hace bastante, o es un modelo a lo que es, ¿verdad?, la llamada la patria celestial, la nueva Jerusalén, a la cual nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de llegar un día. Nosotros encontramos muchos simbolismos en Apocalipsis capítulo 21. Eso, hermanos, nosotros lo hemos leído en cuanto a lo que son las predicaciones, ¿verdad? No es muy seguido que se ha predicado, hermanos, debido al complejo, ¿verdad?, que esto requiere mucho estudio, pero cuando leemos acá, hermanos, y hablamos, ¿verdad?, de esta ciudad, de la ciudad Sión, ¿verdad?, de la ciudad de Jerusalén terrenal, vemos, hermanos, que es un modelo, ¿verdad?, de la llamada Sión celestial. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta
como una esposa ataviada para su marido. Hay muchos, hermanos, a lo cual nosotros, ¿verdad? En lo cual nosotros encontramos muchos simbolismos. Nosotros podemos ver de que hay muchos simbolismos, ¿verdad?, del templo que apuntan, hermanos, no solamente hablando del templo, ¿verdad?, que ahorita está, ¿verdad?, o del templo que, hablando de la ciudad de Jerusalén, sino el simbolismo apunta directamente, pues, ¿verdad?, que tiene bastante características con lo que es, ¿verdad?, las realidades en esa ciudad celestial, de la cual, ¿verdad?, ha descrito Apocalipsis capítulo 21. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros, hermanos, vamos a tener aflicción en nuestra vida? Nosotros, hermanos, confiando en Dios, como decía David, también sabemos de que Dios está con todo aquel que vive tribulaciones, que está pasando aflicciones en esta vida, cualquier situación que pueda estar pasando. Nosotros podemos tener la certeza, como creyentes que somos, de que Dios está con nosotros en esta tierra, que Dios está peleando por nosotros, porque Dios, hermanos, sabemos y debemos de saberlo, Dios pelea por su pueblo. Dice el versículo 12 del capítulo 9. Porque el que demanda, dice, la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Y esa es la certeza, hermano, que nosotros tenemos, que un Dios justo, un Dios soberano, es el que está siempre, hermano, que tiene esos ángeles acampando alrededor de todos aquellos que le aman, ¿verdad? Y ellos lo defienden. Dice acá, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, hablando, ¿verdad?, de los afligidos. Literalmente, Dios demanda, hermanos, ¿verdad? Como hemos leído en la Biblia, demanda siempre la sangre. Dios no permite que la impiedad quede sin castigo. Y eso, hermanos, lo hemos visto desde el principio de la creación. El castigo, muchas veces, hermanos, no lo vamos a ver en nuestra vida reflejado, en nuestra vida física. Pero Dios tiene muchas maneras de mostrarnos cómo Él disciplina al hijo que ama. Y muchas veces, hermanos, con nuestras actitudes vamos a causar, hermanos, vamos a provocar la ira de Dios. Vamos a provocar la ira de Dios, y esa ira, hermanos, se va a ver reflejada en formas, hermanos, ¿verdad? Prácticamente, pues, no la vamos a ver reflejada en nuestra vida físicamente, pero los daños que nosotros podemos causar, hermanos, van a verse reflejados en nuestros hijos, van a verse reflejados, ¿verdad?, en nuestros familiares, y de muchas formas, hermanos, las cuales nos van a llevar a quebrantarnos, hermanos, en nuestro corazón, y a reconocer, a doblar nuestras rodillas y reconocer a nuestro Dios como un Dios soberano, porque dice acá, ¿verdad?, que en ningún momento, ¿verdad?, Dios permite que la impiedad quede sin castigo. Esto lo hemos visto, hermanos. Dice la palabra, enseña de que el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Y eso, hermanos, sabemos de que muchas personas que no entienden esto, o no lo han escuchado, no lo han leído, toman venganza por sus propias manos. Pero nosotros, hermanos, debemos de tener siempre la certeza de creer, hermanos, siempre en la palabra del Señor, y saber de que Dios tiene el control de nuestra vida. Porque nosotros, no es necesario que nosotros nos venguemos de cosas, hermanos, que tal vez alguien de afuera o alguna persona haga en contra de nosotros. Siempre debemos de tener la plena confianza de que Dios es quien toma venganza de cualquier situación. En el capítulo 1 del libro de Nahum, en el capítulo 1 del libro de Nahum, vemos, hermanos, y el título que tiene es la ira vengadora de Dios. Esto nos habla, hermanos, acerca de lo que es la ira de Dios, cómo Dios, ¿verdad?, puede tomar acción, hermanos, por nosotros, sin que nosotros, hermanos, nos compliquemos la vida, solamente confiando en nuestro Dios. Dice en el versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos, dice: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha
en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Estas son palabras, hermanos, de consuelo. Si nosotros nos enfocamos en estos últimos dos versículos, el versículo 6 dice, ¿quién permanecerá delante? Hemos leído, hermanos, acerca de cómo Dios muestra su ira, ¿verdad? Cómo Él ha hecho esa, ¿verdad? Esos juicios. Pero dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Y la esperanza de nosotros, la confianza de nosotros es que Jehová es bueno. Y eso lo hemos experimentado ya en nuestras vidas. Ya lo hemos experimentado, hermanos, que es la fortaleza en el día de la angustia. Es lo que hemos estado leyendo, hermanos. ¿Por qué nosotros vamos a confiar en situaciones, en nuestras fuerzas o en cualquier otra cosa? Debemos de aplicar la palabra como lo hacía David. Debemos de confiar plenamente en Dios. No debemos de confiar en ningún tipo de fortaleza terrenal. Dice de que la parte B del versículo 7, que Jehová conoce a los que en él confían. Y vuelvo otra vez, ¿verdad? Con una pregunta a raíz de esto, hermanos. ¿Estamos confiando plenamente en Dios? ¿Estamos confiando verdaderamente en Dios o estamos confiando en nosotros mismos? Es por eso, hermanos, que aquí cuando leemos, ¿verdad? Hemos leído, hermanos, ¿verdad? Que Dios es quien demanda, quien ha hablado acerca de su justicia. Cuando Él se acuerda de aquellos, ¿verdad?, que están oprimidos, que están afligidos. Y vemos, hermanos, por eso el cambio radical, como mencionaba al principio, lo encontramos acá en el versículo 13. Dice, ten misericordia de mí, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Es por eso, hermanos, que cuando vemos acá el salmista hace, ¿verdad?, hace lo que a muchos de nosotros nos cuesta hacer. Reconocer, hermanos, eso nos cuesta a nosotros por nuestro orgullo, por nuestra altivez, nos cuesta reconocer, ¿verdad?, reconocer la necesidad que nosotros tenemos, hermanos, de buscar siempre el perdón, de buscar siempre el consuelo en nuestro Dios. Porque muchas veces, vuelvo y repito, muchas veces depositamos nuestra confianza en que si viene, ¿verdad?, una situación económica, confiamos en lo que tenemos en el banco. Si viene cualquier situación, hermanos, confiamos en que, ¿verdad?, cualquier institución nos va a sacar del apuro. Pero no estamos confiando plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos altivez. El orgullo está arraigado en nuestros corazones. Y eso es lo que bloquea y no permite que nosotros hagamos, ¿verdad?, lo mismo que hacía David, depositar su confianza en Dios. Él decía, ten misericordia de mí. Eso es lo que nosotros debemos de pedir al Señor, clamar siempre, pedir misericordia, hermanos, porque no solamente vienen las aflicciones en cuanto hablando, ¿verdad?, al mundo terrenal. Las aflicciones vienen para nuestra vida como cristianos en el área espiritual si nosotros dejamos de lado el confiar en Dios, el confiar plenamente en Dios, confiar y reconocer la necesidad que nosotros tenemos de ser perdonados cada día, a cada momento, porque nosotros le fallamos al Señor, pero el orgullo y la altivez no nos permite, no nos deja reconocerlo. Debemos siempre tener eso, hermanos, dentro de nosotros, que debemos de reconocer nuestra condición y pedir por misericordia, como lo hacía David, ¿verdad?, como hemos leído en este versículo. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, dice al final. Este versículo, hermanos, ¿verdad?, lo encontramos acá y es la primera señal que podemos ver, hermanos, en cuanto, como decía, ¿verdad?, vamos a continuar en el capítulo número 10
hablando de los apuros, las aflicciones que estaba atravesando David en ese momento. Pero nosotros, hermanos, si tenemos aflicciones presentes, debemos de confiar plenamente en Dios. Debemos de presentarlas delante de Dios, como lo hacía David, porque todo esto tiene un propósito. Como decía, hermanos, la lectura bíblica que ha sido, la palabra que ha sido inspirada por nuestro Dios, escrita por hombres inspirados por Dios. Toda la escritura, hermanos, tiene un solo propósito, y es guiar, ¿verdad?, al lector y a todo aquel, ¿verdad?, que le escucha en el camino de la sabiduría. Guiarlo al camino de la sabiduría. Y eso, hermanos, nosotros, como nos damos cuenta, leíamos, hermanos, y hemos hablado acerca de lo que es la sabiduría es Cristo. El propósito, hermanos, de que nosotros pidamos misericordia a nuestro Dios, que Dios mire la aflicción, ¿verdad?, la carga que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, y todo aquel que vive cargado, ¿verdad?, y cansado del pecado puede venir delante de la presencia de Dios y tener la certeza que así como Él nos sacó, a nosotros también nos ha levantado, ¿verdad?, de las puertas de la muerte, hablando, hermanos, ¿verdad?, que Él nos dio vida cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Así también le puede dar vida a todo aquel que venga y se presente delante de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que digo, hermanos, que el propósito de la Escritura siempre es guiarnos a la sabiduría que es Cristo. Todo esto, ¿verdad?, está relacionado a lo intelectual, hermanos, en cuanto a lo que nosotros apliquemos en esta vida intelectualmente, porque de esa forma, hermanos, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, un comportamiento diferente en nuestro caminar diario. Esta, hermanos, es, ¿verdad?, la manera en la cual pues podemos presentar, o la manera en la cual nosotros podemos pensar acerca de la realidad que nos está moviendo, ¿verdad?, de la realidad que mueve al ser humano. Eso, hermanos, lo que es la sabiduría, nos va a llevar por el camino correcto para que nosotros podamos, hermanos, perseguir, hermanos, todo aquello que es bueno en esta vida. Y lo bueno, hermanos, en esta vida no es, como decía, todo aquello que nosotros lleguemos a hacer en nuestra vida en cuanto hablando de grandezas, sino lo bueno, hermanos, que nosotros podemos buscar en esta vida es estar caminando de la mano con nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque, como decía, están los ricos, están los poderosos, están las personas que tienen poder, pero el Señor dijo unas palabras muy hermosas y certeras en el capítulo 15 del libro de San Juan, y dijo que Él era la vid verdadera y que nosotros éramos los pámpanos, que apartados de Él nada podemos hacer, de manera que nosotros podemos tener lo que tengamos, pero apartados del Señor nunca vamos a poder hacer nada. Y un día vamos a presentarnos delante del Señor, y nos vamos a presentar, como decía, con las manos vacías, hablando espiritualmente, y el Señor nos va a demandar qué hicimos con nuestra vida. Veamos ese capítulo 15 de San Juan. San Juan, capítulo 15. Del versículo 5 al versículo 8 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, hermanos, la pregunta siempre debemos de, cuando leemos la palabra de Dios, siempre debemos de analizar nuestra vida y hacernos esas preguntas. ¿Cómo nosotros, verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo nosotros, con qué frutos nos estamos presentando diariamente delante de Dios? ¿Y con qué frutos nos vamos a presentar en aquel día delante de nuestro Dios? Es tiempo, hermanos, que nosotros comencemos a vivir una vida como cristianos en nuestro diario vivir, mostrando esos frutos,
porque por medio de Cristo, hermanos, verdad es que Dios revela esos valores, hermanos, de que tiene la vida. Por medio de Cristo es que Dios, verdad, nos revela esos valores que tiene la vida y cómo, hermanos, pueden ser alcanzados esos valores solamente por medio de Jesucristo, porque por medio, hermanos, verdad, de lo que es la sabiduría humana podemos llegar a alcanzar mucho conocimiento, pero es solamente un conocimiento el cual, hermanos, muchas veces el ser humano tiende a torcerlo y lo aplica en una forma, verdad, inadecuada en su vida. Pero si nosotros estamos confiando en Cristo, sabemos de que Él nos mostrará el camino, cómo nosotros vamos a alcanzar, hermanos, verdaderamente, verdad, los valores de la vida en sí. No solo la vida humana con nuestro comportamiento, con nuestro diario caminar, sino, verdad, la vida espiritual, a la cual nosotros hemos sido llamados. Como dice, verdad, el versículo 14, volviendo al capítulo número 9, dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Cuando nosotros, hermanos, verdaderamente caminamos, conocemos al Señor y caminamos con el Señor, esto, hermanos, nos guía a hacer lo que hemos leído acá. Nosotros a contar las maravillas del Señor nuevamente. El versículo 14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. El gozo que nosotros, hermanos, la alegría y todas esas alabanzas que nosotros podemos presentar delante de Dios, todas están relacionadas con lo que es, hermano, el gozo que nos ha traído la salvación a nuestra vida. La salvación en la cual nosotros podemos decir, hermanos, que estamos caminando. La salvación en la cual nosotros estamos aferrados, que un día, hermanos, estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Y dice que en las puertas, dice, en las puertas de la hija de Sión. La salvación, hermanos, es lo principal en nuestra vida. Y eso, hermanos, es lo contrario. Cuando dice, verdad, las puertas de la hija de Sión, es todo lo contrario a las puertas de la muerte que menciona el versículo anterior. Porque son puertas, hermanos, diferentes. Está la puerta, verdad, ancha y la puerta estrecha, hablando, verdad, ya en lo que son términos de la Escritura. Están las puertas, verdad, del cielo, están las puertas del infierno. Pero acá, hermanos, está explicada pues la diferencia. Las puertas, dice, menciona las puertas de la hija de Sión. Estamos hablando, verdad, de la misma ciudad celestial. Ahora, hermano, el salmista, verdad, alaba al Señor. Y nosotros, hermanos, también podemos alabar al Señor. Dice acá, cuando nosotros, hermanos, podemos ver, verdad, primero lo que es, habla acerca de lo que es la alabanza, y alabará al Señor, verdad, por las oraciones contestadas. Ahora nosotros sabemos de que muchas de nuestras oraciones también ya han sido contestadas, por eso nosotros debemos de apegarnos a esto y también alabar a nuestro Señor, porque esto, hermanos, así como David decía de que lo haría, verdad, alabaría al Señor en las partes públicas, en todo lugar, así nosotros, hermanos, no debemos de detenernos para cantarle a nuestro Dios en cualquier lugar que nos encontremos. Podemos, verdad, abrir nuestra boca y cantar. Muchas veces van a pensar de que estamos locos, pero eso no tiene importancia porque nosotros nos gozamos en la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y dice acá, hermanos, que es viendo la respuesta, verdad, a sus oraciones, él alababa al Señor, así nosotros debemos de alabarle. Ahora en el versículo 15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Si nosotros, hermanos, tomamos en cuenta esto, dice, se hundieron las naciones, dice, en el hoyo que hicieron. Porque es la gran necesidad en nuestra vida, hermanos, que nosotros siempre meditemos en qué nosotros, verdad, es lo que estamos haciendo o qué estamos pensando hacer, porque si nosotros estamos pensando hacer cosas malas, hermanos, muchas veces nosotros mismos vamos a caer en ellas. Si estamos planeando algo en contra de alguien o si estamos aplicando lo que es, verdad, falsedad, hipocresía contra otros, eso se va a volver en contra de nosotros.
Por eso debemos de tener, hermanos, ese gran cuidado. Y eso, hermanos, lo hemos leído en los capítulos que hemos estado estudiando estos días. Ahí atrásito, en el capítulo número 7, encontramos, ¿verdad? Que dice acá, la impiedad de los tales enemigos, dice, se volverá en contra de ellos y los atrapará. Cuando leemos el versículo 14 del capítulo número 7, capítulo 14 del número 7, he aquí, dice, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, dice, y en el hoyo que hizo caerá. Ahora, dice el versículo 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Por eso, hermanos, siempre pensemos, meditemos en la palabra del Señor. ¿Cuáles son, verdad, nuestros planes? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Qué es lo que nosotros pensamos hacer con nuestra vida? Siempre debemos de pensar que si es algo, hermanos, que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros mismos nos vamos a ver envueltos en esas situaciones. Y algo, hermanos, que con la ayuda del Señor estoy trabajando en presentar mi testimonio el día de la vigilia. Como le comentaba al pastor, yo no he dado un testimonio completo, pero tengo la certeza, hermanos, de que de las situaciones que yo pasé, sufrí porque sufrí. Mi esposa sufrió más, pero había un culpable y ese culpable era yo. Pero voy a dejar ahí, hermanos, porque no quiero adelantarlo. Tengo eso, hermanos, ahí guardado. Gracias al Señor porque que me permitió reconocer, ¿verdad?, mi culpabilidad, y eso, hermanos, me trajo una respuesta positiva a la cual yo ya llevo cerca de 3 años gozando mi vida, disfrutando en cuanto a mi tranquilidad, mi paz con Dios y el deseo de seguir luchando y seguir avanzando. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene su historia y es importante de que demos testimonio de ella para la edificación de cada uno de nuestros hermanos, también para de ayuda a aquellos que dudan de la palabra del Señor. Debemos siempre, hermanos, tener siempre ese testimonio en claro y presentarlo, ¿verdad?, para beneficio de todos nosotros. Dice el versículo 17, hermanos, en el capítulo 9, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Dice la parte B del versículo 16. Dice el versículo 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, hermanos, dice los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios. La parte B de este versículo, hermanos, tiene una mejor definición si nosotros le prestamos atención, porque dice todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque nosotros, hermanos, cuando hablamos, ¿verdad?, de los malos, podemos pensar en aquellos que están allá afuera, en aquellos que están pecando deliberadamente, que se rebelan en contra de Dios, pero aún nosotros, hermanos, estando dentro de la iglesia, muchas veces los vemos en situaciones, envueltos en situaciones en las cuales es una rebeldía en contra de Dios. Por eso dice acá lo que nosotros debemos de prestar atención, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, queremos hacer con nuestra vida lo que queremos en cuanto a queremos prosperar, hermanos, ¿verdad?, económicamente, queremos hacer tantas cosas, nos descuidamos, nos olvidamos de Dios prácticamente. Nos olvidamos de Dios, y lo digo, hermanos, por experiencia. En el principio yo tuve bastante problema con enfocarme en la vida espiritual. Y me olvidaba, verdaderamente me olvidaba de Dios y quería aplicar mis fuerzas, mis habilidades. Las cuales, hermanos, vale decir de que ya hoy en día no son las mismas. De manera de que estaba caminando en un camino totalmente equivocado. Hablo de la fuerza física, porque las fuerzas espirituales van creciendo cada día más y le doy gracias al Señor. Yo espero, hermanos, que en cada uno de nosotros haya el mismo sentir, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. La frase, como mencionaba, hermanos, pobreza, el menesteroso, ¿verdad? Esta es una expresión, hermanos, que se usaba bastante y aparece bastante paralela a esas dos palabras en lo que es el Antiguo Testamento. Y estas palabras, hermanos,
debemos de saber de qué significa, hermanos, una total pobreza que puede haber en la persona, pero al mismo tiempo debemos de saber que cuando nosotros hablamos de este tipo de palabras, hermanos, y confiamos en Dios y reconocemos la pobreza que nosotros tenemos, llegamos al punto de depender completamente de Dios. De eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de pensar siempre y aferrarnos a la palabra del Señor. Dice, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y menesteroso, alabarán tu nombre, dice. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor que siempre nos permita volver siempre con victoria. Y hablo, hermanos, cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, el abatido, que no vengamos, ¿verdad?, con esos problemas, con esas aflicciones, sino que vengamos con gozo y alegría y nos presentemos delante del Señor. Proverbios 31:9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y el menesteroso. Como decía, hermanos, son ejemplos, ¿verdad?, de las palabras que encontramos en el Antiguo Testamento, el cual el significado es, ¿verdad?, frecuentemente una literal pobreza. Pero las palabras también, hermanos, pueden ser usadas en la forma figurativa, en una forma figurativa a nuestra vida, que debemos de aplicarla en nuestra vida y debemos de expresar que nosotros también, hermanos, tenemos una total dependencia de Dios por nuestra vida, hermanos, espiritual. Nuestra vida espiritual, y si nosotros vivimos esa vida espiritual siempre confiando en el Señor, debemos de saber de que todo aquello lo cual nosotros necesitemos, el Señor, ¿verdad?, sabe de qué tenemos necesidad, y todo lo que nosotros necesitemos será añadido si nosotros tan solo buscamos primeramente su reino y su justicia. Porque la pobreza, hermanos, en sí, ¿verdad?, es algo, no es algo, hermanos, misterioso. Todos nosotros, los cristianos, hermanos, ¿verdad?, vivimos en un mundo en el cual, al dejar, hermanos, el afán, al dejar todo aquello a lo cual nosotros nos aferrábamos, venimos a vivir en una vida bastante limitada económicamente, pero tenemos riquezas, y las riquezas son espirituales. Y esas riquezas, hermanos, nos ayudan a estar tranquilos, nos ayudan a poder ver cómo Dios suple nuestras necesidades sin necesidad de que nosotros nos afanemos tanto. Esa riqueza espiritual, hermanos, nos lleva a poder creer, hermanos, que si nosotros dependemos plenamente de Dios, no nos hará falta nada. Por eso, hermanos, siempre debemos de tener la certeza de que Dios tiene una atención especial a todo aquel que presenta sus oraciones delante de Él, que presenta delante de Él su clamor, su aflicción o cualquier problema que pueda estar pasando. Salmo capítulo número 12, allá adelantito, en el versículo 5, dice, en el versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Un gran consuelo, hermanos, para nuestra vida, que confiamos en Dios, y si suspiramos, como dice acá, ¿verdad? Si suspiramos por recibir, hermanos, el consuelo, la promesa de Dios es que Él se levantará y peleará por nosotros. Cuando leemos en los libros proféticos, hermanos, Jeremías asocia esto, que Dios está hablando acerca de traer una justicia íntegra, traer una justicia con rectitud al pobre y menesteroso, de una forma en la cual, hermanos, nosotros no podemos explicar y muchas veces no vamos a entender. Y esta es, hermanos, una forma que nos muestra por medio de su palabra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a tener el conocimiento de Dios? Solamente por medio de la palabra del Señor. Y esta, hermanos, es, ¿verdad?, una responsabilidad de nosotros, leer la palabra del Señor. Jeremías, vamos a ver el versículo, hermanos, ya vamos a ir terminando. En Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22, en el versículo 15. Reinarás
porque te rodeas de cedro. Reinarás, porque es una pregunta, reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Ahora, hermanos, confiando en lo que, o meditando lo que nosotros hemos vivido, y en esas preguntas, ¿cómo podemos negar de que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, que es bien pequeño, es limitado, es corto el conocimiento que tenemos acerca de Dios, pero sí sabemos de que ese conocimiento es el que nos ha guiado a reconocer, ¿verdad?, la rectitud con la cual Dios, ¿verdad?, trae justicia a la vida del oprimido y del afligido? Y esa, hermano, es la responsabilidad que está bien clara y está bien expresada, que es la responsabilidad de todos, ¿verdad?, aquellos que se encuentran en el poder, ejercer la justicia con rectitud. Pero como decía, hermanos, lamentablemente en este mundo imposiblemente vamos a ver una justicia completamente recta, solamente la justicia que viene de parte de Dios. Y en el versículo 19 del capítulo 9 del Salmo dice: levántate, oh Jehová, se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Levántate, dice, oh Jehová. Hermanos, esta expresión, hermanos, sabemos y la hemos encontrado, y algo que es notorio, hermanos, que era una expresión típica al pedir, ¿verdad?, que Dios se levantara a favor, ¿verdad?, de su pueblo, a favor de todos aquellos que clamaban. Una expresión típica que encontraban, ¿verdad?, muchas veces se encuentra en los salmos, ¿verdad?, que cantaban justo antes de comenzar una guerra, confiando en que Dios, ¿verdad?, les daría la victoria. Porque sabemos, hermanos, como mencioné, Dios pelea por su pueblo, hablando, hermanos, ¿verdad?, con los enemigos que tenemos en esta tierra, de sangre y carne, hermanos, hablando humanamente. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos, hermanos, ¿verdad? Debemos de confiar en Dios. Nunca debemos de aferrarnos en tomar, hermanos, ningún tipo de venganza en nuestra vida en contra de ninguna persona, porque nosotros, hermanos, debemos de confiar plenamente en Dios, y debemos de saber de que conocemos a aquel que dijo: mí es la venganza, yo pagaré, porque así dijo el Señor. Encontramos eso en Romanos capítulo 12, versículo 19. Por eso, hermanos, el salmista termina este salmo en el versículo 20 diciendo: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. El temor a Dios siempre, hermanos. Gracias al Señor que nos permitió descubrir por medio de su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Él. Y eso, hermanos, es lo que nosotros siempre debemos de vivir. Por eso debemos de confiar plenamente de que no debemos nosotros tener ninguna lucha. No tenemos lucha, dice la palabra, contra sangre ni carne, sino nuestra lucha es contra huestes de maldad. Por eso, hermanos, más claro, ¿verdad?, no puede estar acá. Dice: pon, oh Jehová, temor en ellos. Dice: conozcan las naciones que no son sino hombres. Somos hombres. Y en la Biblia, hermanos, en el libro de Job, también en el libro de los Salmos, encontramos que nosotros, hermanos, prácticamente pues no somos nada. Por eso, hermanos, la confianza David la ponía en el Señor. Le alababa y le exaltaba, reconociendo, hermanos, de que sus oraciones, a pesar de que las estaba haciendo en su momento, en su futuro ya las veía respondidas positivamente. Y así nosotros, si confiamos plenamente en Dios y nos presentamos delante de Él y aprendemos a depender plenamente de Él, el Señor se levantará, como dice acá en el versículo 19, Él se levantará y peleará por nosotros, porque nosotros, hermanos, somos pueblo suyo, ovejas de su prado, y sabemos de que Él cuida de nosotros en todo tiempo.